Hermanos, en esta porción que hemos leído, el escritor a la epístola a los Hebreos tiene un propósito que lo refleja en estos versos que hemos leído. Y ese propósito es decirle a los hebreos de que Jesús es de mayor gloria que Moisés. Que Jesús es de mayor gloria que Moisés. O en otras palabras, que Jesús es superior a Moisés. Pero el autor a los hebreos no se lo dice de una sola vez, así de golpe. Para nosotros, hermanos, es fácil comprender, entender de que Jesús es de mayor gloria que cualquier ser humano. Eso nosotros lo entendemos con facilidad. De que Jesús es superior a cualquier ser humano, incluyendo a Moisés, que era un ser humano. Pero para los judíos, eso era bien difícil de entender. Porque ellos, durante milenios, durante siglos, habían estado siguiendo las enseñanzas de Moisés, la ley dada a Moisés, la cual ellos tenían como el camino de salvación para sus vidas. De manera que decirle a un judío, a un hebreo, que había alguien que fuera superior a Moisés, esa era una ofensa que ellos no la podían soportar. Porque eran seguidores durante siglos y siglos y siglos de Moisés. Sabían la relación que Dios había tenido con Moisés. Sabían que Moisés era un gran hombre, el más grande de los hombres del Antiguo Testamento. Entonces, el escritor a los hebreos no se los dice de un solo golpe, sino que él prepara el camino, prepara el terreno para poder llegar a lo que aquí nosotros acabamos de leer, de que Jesús tiene mayor gloria que Moisés. Y lo que él hace, hermanos, preparando ese camino, está en el capítulo 1 de Hebreos. Ahí en el capítulo 1, el escritor a Hebreos demuestra a través de las Escrituras que Jesús es superior a los ángeles. Así empieza la epístola, a partir del versículo 5. Él empieza a demostrarle a los hebreos de que Jesucristo es superior a los ángeles. Amén. Ahí él muestra, hermanos, varios versículos de los salmos mesiánicos, en donde se habla de la superioridad de Jesús sobre los ángeles. En el versículo 5 del capítulo 1, hablando de Jesús, el escritor dice, mi hijo eres tú, hablando Dios por supuesto, hablando Jehová. Dice, mi hijo eres tú. Ahora se hace una pregunta. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? ¿A ningún ángel? No hay querubín, no hay serafín, no hay ángel que Jehová le haya dicho, mi hijo eres tú. Pero al que iba a enviar, al Mesías, a él le dice, mi hijo eres tú. Es uno. En el versículo 6, hablando siempre Dios, dice,
adórenle todos los ángeles de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Mire, ya con eso, hermanos, Jesús es superior a todos los ángeles, porque manda a los ángeles que lo adoren. Y vean lo que está diciendo el Señor con esa palabra, que la adoración solamente es para Dios, hermano. Y ahí a nadie más se puede adorar, solamente a Dios. Y Él está diciendo aquí que a ese hijo, a cual Él le dice, mi hijo eres tú, ordena a los ángeles que lo adoren, que se postren delante de Él. Bendito sea el nombre de Dios. Ahí, hermanos, ya está demostrando que Jesús es superior a cualquier ser humano, aún a Moisés. Porque a ningún hombre, ni a Moisés, ni a nadie más se va a adorar. A Pedro en cierta ocasión lo quisieron adorar, pero él no aceptó la adoración porque era hombre. Adora a Dios, le dijo, yo soy hombre, dijo. Entonces la adoración es para Dios. Pero esa adoración se le da al Hijo. Bendito sea el nombre de Dios. Más adelante, en el verso 10, el escritor dice, Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ahí está diciendo que ese Mesías, ese a quien Dios le llama mi hijo, es el creador. Él es el hacedor de todas las cosas. Él creó todas las cosas. Los cielos son obra de tus manos. En Colosenses dice que todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Las que están en los cielos, las que están en la tierra, todo. Sean principados, sean potestades, sean dominios, todo fue hecho por Él y para Él. Él es el creador. Y allí ningún hombre es creador. Pero Jesús estableció los fundamentos de todo. Más adelante en el verso 12 dice, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Mira esas palabras. ¿Qué está diciendo eso? Que Jesús es eterno. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Sus años, dice, no acabarán. Entonces es superior a Moisés, porque al fin de cuentas los años de Moisés terminaron, así como todo hombre. Entonces Jesús es superior a los ángeles. Y en el verso 13 dice, siéntate a mi diestra. Jesús está sentado a la diestra de Dios. Entonces el escritor a Hebreos primero les demuestra a los hebreos de que Jesús es superior a los ángeles. Y ellos no pueden negar estas verdades porque están en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos. No pueden negar esa verdad. Tienen que aceptar eso. Y si aceptan de que Jesús es superior a los ángeles, tienen que aceptar que Jesús es superior a Moisés. Porque los ángeles son superiores a cualquier hombre. Porque le dice la Escritura, ¿quién es el hombre para que tengas memoria de él? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, dice. Entonces, hermanos, ya cuando el escritor a Hebreos les presenta de que Jesús es superior a los ángeles y que no es la ley el camino de salvación, sino que, como dice más adelante acá en Hebreos, en el capítulo 10, que Jesús nos abrió un nuevo camino vivo de salvación. Entonces, ahí le está diciendo, hermano, de que Jesús es el camino.
Ya no lo que ellos creían. Jesús es el camino de salvación. Pero para eso, hermanos, tiene que presentarles primero ese argumento de la superioridad de Jesús sobre los ángeles. Ya habiendo hablado eso en el capítulo 1 y después en el capítulo 2, ahora llega al capítulo 3. Y ahí es donde les presenta ya lo que él quiere demostrarles. Que Jesús es digno de mayor gloria que Moisés. Pero veamos el versículo 1 del capítulo 3. Versículo 1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Cuando en la Escritura, a veces nosotros no nos fijamos en las palabras pequeñitas, pero que tienen un gran significado. Y ahí, hermanos, cuando dice por tanto, se está refiriendo, hermanos, a que va a hablar de los argumentos o de lo que él ha dicho anteriormente, que es en el capítulo 1 y 2. Y esa, por tanto, esa palabra es muy interesante y de mucho significado. Tal vez cuando ustedes han viajado por alguna parte o han visto en algún lugar, cuando hay un crossing de una carretera con una vía férrea, línea del tren. Por lo menos allá en El Salvador, yo vi eso. Cuando está en la calle y viene la línea del tren, hay un rótulo que dice, pare, mire, oiga. ¿Ah? ¿Lo han visto alguna vez eso? Pare, porque va a cruzar ahí. Mire, a ver si no viene el tren. Oiga, a ver el ruido, el sonido. Eso nos está diciendo esa palabrita. Que es tan importante lo que viene, que nosotros debemos de prestarle toda la atención a lo que él va a decir. Eso significa, por tanto, deténganse, miren y oigan lo que la Escritura, lo que el Espíritu de Dios va a decir. Es de gran importancia. Siempre que ustedes vean la Escritura, esas palabritas por tanto, o por lo tanto, o por lo cual, eso significa que hay que prestar mucha atención a lo que se va a decir. Ahora dice, hermanos santos, no se lo está escribiendo esto a cualquiera. Se le está escribiendo a una gente que es especial, a una gente a la cual él le llama santos. No se lo está escribiendo al mundo, no se lo está escribiendo a cualquier tipo de persona, se le está escribiendo a una clase de personas muy especial, personas a las que llama santos, que significa apartados, personas apartadas para el servicio de Dios. A ellos les está diciendo eso, a ellos les está diciendo que presten atención, que miren, que oigan. A estos hermanos santos, pueblo especial escogido por Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Y continúa. Continúa la Escritura. Participantes del llamamiento. ¿Cómo le llama a este llamamiento? Llamamiento celestial. Estos hermanos santos tienen un llamamiento celestial. No llamamiento de hombres.
El que ha sido llamado por Dios no ha sido llamado por hombre alguno. Ha sido un llamamiento que viene del mismo cielo, un llamamiento divino, un llamamiento que es llamamiento celestial. Nosotros, hermanos, Dios ha hecho un llamamiento a nuestras vidas. No ha sido voluntad nuestra. No ha sido porque hemos querido. No ha sido porque a nosotros se nos ocurrió ser cristianos. Tuvo que haber algo especial. Tuvo que haber un llamado. Y ese llamado es un llamado divino, un llamado celestial para que nosotros seamos llamados también hermanos santos. Porque si fuera llamamiento humano, hermanos, ¿qué santos íbamos a ser? ¿Qué hombre nos va a santificar a nosotros? Ningún hombre. Por religioso que sea, porque ocupe una gran posición arriba, no nos puede santificar. El que nos santifica es el de allá, de los cielos, el que ha hecho el llamamiento a nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Dios. Ese llamamiento celestial. Y luego siempre el mismo versículo, en el versículo 1, estamos en el versículo 1, dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote. Y sumo sacerdote. Apóstol. Allá a Jesucristo se le llama apóstol. ¿Qué es un apóstol? Un apóstol, hermano, en su forma más simple, el concepto más simple es, un apóstol es alguien que ha sido enviado con un mensaje. Ese es un apóstol. Alguien que ha sido enviado con un mensaje. Y Jesús se le llama apóstol porque él fue enviado con un mensaje, con el mensaje de salvación. El mensaje de salvación. Y con ese mensaje, él fue enviado hacia nosotros. Nos fue enviado trayéndonos ese mensaje. Nos fue enviado trayéndonos un mensaje de gracia. Un mensaje de gracia. Nos fue enviado para revelarnos a Dios. Por eso es apóstol. Porque él fue el enviado de Dios. Pero el apóstol no solamente es enviado, sino que tiene otra misión. Y es el de establecer la doctrina. Establecer la doctrina. Si ustedes han leído toda la escritura, veamos, a Pablo se le llama apóstol, porque fue enviado también con un mensaje. Y Pablo cada vez que iba a una iglesia, establecía la doctrina en esa iglesia. Y cuando él salía para otro lugar, la iglesia ya quedaba con una doctrina. Jesucristo también, él estableció doctrina. Y la doctrina que él estableció es la doctrina que oyó del Padre. Por eso él dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Amén. Vea. Él dijo, mi doctrina, es lo que él estaba enseñando, era doctrina. Pero no es mía, dijo, sino de aquel que me envió.
con esa palabra me envió, él está aceptando que es apóstol porque fue enviado de Dios. Pero también la Escritura dice sumo sacerdote. Que lo consideremos como apóstol y lo consideremos como sumo sacerdote. El sacerdote es el que media entre Dios y los hombres. El sacerdote es un mediador. Le presenta al hombre los intereses de Dios. Se los presenta el sacerdote. Pero al mismo tiempo le presenta a Dios, no los intereses del hombre, sino las debilidades del ser humano. Los conflictos de los santos, las debilidades de los santos. Este sumo sacerdote se los presenta a Dios como un mediador. Ya ustedes en las noticias cuando hay conflictos entre las naciones, que no se ponen de acuerdo y a veces van hasta la guerra, pero luego vienen otros personajes importantes y sirven de mediador entre las dos naciones que están en conflicto. Sirven de mediador. Ellos quieren decir que van a estar ahí en medio de ellos para reunirse y ponerse de acuerdo para ver si terminan el conflicto o aquello en lo que no están de acuerdo. Pero el mediador tiene que ser imparcial. No tiene que estar a favor de ninguno de los dos bandos. Tiene que ser imparcial. Y si se llega a un acuerdo, es porque los dos que están en conflicto se establecen una conformidad. Están de acuerdo con lo que se trata. Pero si uno de ellos está en desacuerdo, pues no hay arreglos. No hay mediación. Así es nuestro Señor, que es un mediador. Él se presenta ante el Padre con nuestros conflictos, con nuestras debilidades, pero va a estar de acuerdo con la santidad de Dios. No va a traicionar la justicia de Dios. Y por el otro lado, este mediador va a estar de acuerdo con las debilidades del santo que está presentando ante el Padre. Y va a ir ante el Padre diciéndole, este que traigo aquí es un creyente, cree en mí, le está diciendo al Padre. La sangre que yo derramé en el Calvario lo ha lavado de todo pecado. Por este, le dice el Padre, yo di mi vida. La justicia mía está sobre este. Este es santo, es santificado. Entonces el Padre, como ama tanto al Hijo y vio que su Hijo dio la vida por ese, nos reconcilia nuevamente con las debilidades y conflictos que nuestro mediador le está presentando. Tal vez con nuestras infidelidades, pecados, descuidos, cosas por el estilo. Pero está mediando ante el Padre. Y no está contra la santidad del Padre, sino que le presenta al Hijo. Y Él se responsabiliza por todo lo que ha hecho por este que ha creído en Él. Por eso es que es sumo sacerdote. Él es el mediador.
el que nos reconcilia con Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Luego, en el versículo 2, dice, el cual es fiel al que lo constituyó. Está hablando de Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó. Como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Hasta ahí, el escritor a los hebreos no ha dicho que Jesús es mayor que superior o que es de mayor gloria. Lo que está diciendo aquí, que los dos son igual de fieles. Así como Jesús fue fiel al que lo constituyó o al que lo envió, o sea, el Padre, así también de la misma manera, Moisés fue fiel a Dios en toda la casa de Dios. Fue fiel. Entonces, los dos fueron fieles. Ahí está diciendo que los dos fueron fieles. Jesucristo fue fiel a Dios. Jesucristo no dijo palabras que no las hubiera oído al Padre. Él mismo testificó que las palabras que él decía eran las que había oído decir al Padre. No vino con otras palabras. Fue fiel a lo que oyó al Padre. Y esas palabras que oyó al Padre son las que nos trajo. Fue fiel a la doctrina que oyó del Padre. La doctrina que oyó del Padre, esa es la que Él trajo. Fue fiel en cumplir las obras, porque Él así lo dijo, que Él hizo las obras que vio hacer al Padre. Él fue fiel en todo. Fue fiel hasta la muerte, a lo que el Padre lo había enviado, sacrificio vivo. No lo rehusó, sino que se presentó voluntariamente por su fidelidad. Por eso en el libro de Apocalipsis se le llama fiel. Jesucristo, su nombre es fiel. Pero también dice que Moisés fue fiel en la misma manera. Moisés fue fiel en la esfera en la cual él representaba todos los intereses de Dios para el pueblo de Israel. Moisés se movía en la esfera del pueblo de Israel, de la nación hebrea. Pero fue fiel en todos los intereses que tenía Dios con ese pueblo. Fue fiel. Entonces, hermanos, vemos ahí que tanto de Jesús es fiel como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Hasta ahí va bien. Hasta ahí ningún hebreo le puede reclamar, no, si está bien, está bien. Son fieles los dos. Pero ahora viene el otro versículo. Y ahí es donde el escritor quería llegar. Allí quería llegar. A esas palabras. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. A eso quería llegar. Y ahí llegó. Ya les dijo que que Jesús es digno de mayor honra que Moisés. Que Moisés es digno. Como les dije, nosotros no es problema. Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, dígame, hermana, ¿y usted cree que Jesús tiene más honor que Moisés?
Dígame, hermana, ¿cree usted que Jesús tiene mayor gloria que Moisés? Inmediatamente me va a decir, sí, hermano. Si Jesús tiene mayor honra, mayor gloria que cualquier ser humano, porque es el Hijo de Dios, es el Eterno, es el Salvador. No hay ningún problema. No hay, hermano, ningún problema en eso. Lo difícil era para los hebreos. Eso era lo difícil. Que ellos aceptaran eso. Eso era lo difícil. Estaban tan penetrados en las enseñanzas de Moisés y las practicaban. Y ahora que alguien viniera y les dijera eso, hermano, eso para ellos era un golpe mortal. Y tenían razón en parte, porque Moisés era el hombre, fue el hombre más grande de todo el Antiguo Testamento. No hubo hombre, ni Salomón con toda su sabiduría, no fue igual a Moisés. Ni David, que fue un gran rey, y la Biblia dice que fue grande, pero no como Moisés. Moisés estableció el orden del culto a Dios, algo que David tenía que sujetarse. Moisés dio las leyes, las normas que iban a regir al pueblo hebreo, o sea, la nación de Israel. Y el rey David tenía que sujetarse a esas normas. Por lo tanto, no era superior a Moisés. No había ningún hombre había que se comparara con Moisés. Es más, Dios dice, y les dijo a los hebreos, cuando haya profeta entre vosotros, me presentaré a él en visión y en sueños le hablaré. No así con mi siervo Moisés, dice. Con él cara a cara hablaremos. Y no por figuras. Miren, hermanos, cuán grande era Moisés. A los demás profetas era visión que tenían. Les hablaba en sueños. Pero no así con mi siervo. Pero fíjate que es mi siervo Moisés. Con él voy a hablar cara a cara y claramente, dice. Claramente. Entonces, hermanos, Moisés venía y presentaba los problemas que tenía con el pueblo de Israel, se los presentaba a Dios en forma clara. Moisés no andaba escondiéndole al Señor. En cierta ocasión estaba Moisés tan disgustado con el pueblo hebreo que se presenta ante Dios y les dice, yo, le puedo decir la frase más respetuosa, yo no di a luz a este pueblo, aunque no dice así. Ahí dice, yo no parí a este pueblo, les dice. A Dios se lo dice. Yo no los parí. Porque le estaban dando tantos problemas, pero por eso hablaban claramente, dice. Dios es el que dice eso. Que hablaban claramente, cara a cara. Resolvían todo. Eso era tan grande que solo con Moisés lo hizo. No significa eso, hermano, de que Moisés le haya visto la cara a Dios. Pero hablaba frente a él, sabía que ahí estaba Dios hablando con él. Y es más, fue tan grande, que ese ha sido el único hombre que cuando murió, Dios lo enterró. No ha habido otro hombre a quien Dios lo haya sepultado. Pero a Moisés, sí, Dios lo enterró. Imagine usted, hermano, ese evento único. No se había dado antes ni se ha repetido después.
de que Dios haya enterrado a un ser humano. Pero Dios enterró a Moisés, tan grande era. Y lo hizo con un propósito. Él sabía cómo los hebreos estimaban a Moisés. Que Dios pensó, cuando este Moisés muera, y sepan esto dónde está enterrado, le van a hacer aquí un monumento, y todos los años en el día de la muerte de Moisés van a venir en peregrinación a adorarlo. Les iba a servir de idolatría. Por eso Dios lo enterró y hasta el día de hoy no se sabe dónde está la sepultura de Moisés. Porque Dios no quería que el pueblo de hebreo viniera a idolatrar a Moisés. Y Dios estaba seguro que lo iban a hacer. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando Moisés levantó aquella serpiente de bronce en aquella asta? Para que la gente que eran mordidas por la serpiente, al mirar la asta, a la serpiente de bronce que estaba en el asta, quedaban sanados. Quedaban sanados. Por fe. Porque representaba algo. Pero ¿qué sucedió después? Que los hebreos le rendían adoración a la serpiente de bronce. Le quemaban incienso. Lo pasaron haciendo durante tiempo. Y eso era algo que Moisés había levantado, una serpiente. Y le rendían culto. Ya no digamos cómo no le iban a rendir culto al cuerpo de Moisés, a la sepultura. Hasta que vino un rey, el rey Ezequías, que hizo pedazos a aquella serpiente. La hizo polvo, la tiró, la esparció. Porque había visto que el pueblo se había corrompido, rindiéndole culto, quemándole incienso a una cosa de bronce. Pero lo que estamos diciendo acá, hermano, es que Moisés era un gran hombre. Pero a pesar de todo, la Escritura está diciendo que Jesús es de mayor honra que Moisés, aunque Moisés haya tenido todo eso. Aunque haya tenido todo eso y mucho más. Jesús es de mayor honra. Verso 4. O verso 3b, 3, la segunda parte del verso 3. Cuanto tiene, dice, mayor honra que la casa, el que la hizo. Tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Aquí está hablando de hacer casas. Todas las casas muy hermosas, bonitas que hay, ustedes han visto casas muy hermosas acá en Australia. Y cuando uno ve una casa así tan hermosa, a uno le viene la pregunta, ¿y quién fue el que hizo esa casa? ¿Quién fue el que la diseñó? ¿Quién fue el que dirigió la construcción? ¿Quién fue el arquitecto? ¿Quién hizo esa casa? Uno puede ver la casa que es bonita, pero pensemos en el que la hizo. ¿Quién de los dos va a tener más honra? ¿La casa que es bonita, hermosa, como un palacio, o el hombre que la hizo? Aquí a veces en los medios, en la televisión, hay programas en donde muestran las casas más hermosas que se han construido en diferentes países, aquí y en otros países. Muestran las casas hermosas. A veces yo me pongo a ver esos para ver si veo una que me guste. ¿Verdad? A ver si hay una que me guste, que esté a mi gusto ahí. Y vamos a ver si la... Pero sí están las casas ahí. Pero los que la muestran los periodistas,
aunque ven la casa que es bonita y por dentro y todo, bien arreglada, pero dirigen la atención al arquitecto que la hizo. Al arquitecto, y a veces hasta le hacen entrevistas ahí mismo. Porque el que la hizo es más que la casa. Porque el que la hizo la pudo hacer como él quisiera. Entonces, el arquitecto tiene más honra que la casa misma. Por eso dice este versículo, y ya vamos a ver después de qué se trata esta casa, cuando tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Siempre hablando de la honra de nuestro Señor Jesucristo, que tiene más honra que Moisés. Verso 4, sigue hablando de casas. Porque toda casa es hecha por alguno. Eso es muy cierto. ¿Eh? Toda casa ha sido hecha por alguien, por alguno. Pero el que hizo todas las cosas es Dios. Bendito Dios. Aquí, hermanos, no se refiere la palabra a una casa de ladrillo, de maderas, de cedros. No se refiere a eso. No se refiere a un edificio. El versículo 6 lo declara. ¿Qué es esa casa? Y nos adelantamos hasta el versículo 6 rápido. La cual casa, dice, somos nosotros. ¿Ve? Entonces no está hablando de un edificio. Él está diciendo que la tal casa somos nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? La iglesia. La iglesia. La casa de la cual está hablando es la iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. Pero ¿por qué? Mire, el escritor a los hebreos tiene un profundo conocimiento del Antiguo Testamento. Un profundo conocimiento del Antiguo Testamento. Y él, cuando se está refiriendo aquí a esta casa, está pensando allá en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Samuel y en el primer libro de Crónicas. Está pensando en eso. Y la historia es esta. David ya había confirmado o asentado el reino de Israel. Ya era una nación firme. Ya había vencido a sus enemigos y había establecido la nación hebrea, pueblo de Israel. Y David se hizo su palacio, como todos los reyes, o el rey antes de él. Hizo su palacio hermoso, hermano, que duró años y años. Hizo un palacio, hizo su casa, digna de un rey como David. Pero David era adorador a Dios. Él adoraba a Dios. Y para adorar a Dios, salía de su palacio y se iba al lugar de adoración. Y el lugar de adoración era una tienda de lona, donde estaba la presencia de Dios. El arca de Dios estaba detrás de unas cortinas. David salía de su hermoso palacio e iba a la tienda, al tabernáculo, a la casa de lona, donde estaba la presencia de Dios. Entonces David dijo, ¿cómo es esto? Yo que soy hombre habito un gran palacio. Y Dios que es grande, magnificente, habita en una tienda de lona. No, dijo, no está correcto. Le voy a hacer una casa a Dios. David pensó hacerle una casa a Dios. Hizo el proyecto.
Pero David siempre consultaba a Dios. Eso es algo que a veces nosotros lo olvidamos. A veces tenemos que hacer cosas muy importantes y no consultamos. Y por eso a veces, muchas veces nos va mal. Porque solo dicen, voy a hacer tal cosa, pero no consultan a nadie. Y David no fue así. Él pensó en eso. Entonces voy a consultarle a Dios. Y lo consultó a través del profeta Natán. Natán era el profeta de Dios. Y le dijo a Natán su proyecto. Natán, voy a hacerle una casa hermosa a Jehová. ¿Qué dices tú? Está bueno, mi rey. Haz lo que tu corazón siente, lo que tu corazón dice. Haz la casa. Muy bien, dijo David. Y Natán se fue para su casa. Llegando a su casa le sale al encuentro Dios. En visión, como dice la Escritura. Y Natán le dice a Dios lo que el proyecto de David. Y Dios le dice, ¿y tú qué dijiste? Que está bien, Señor, que te haga la casa. ¿Y quién te dijo que le dijeras eso? Fue la respuesta de Dios. ¿Quién te dijo que le dijeras eso? Regrésate, le dijo. Y ve donde David y lleva el mensaje que te voy a dar. Y Natán regresó. Regresó donde David. Y llega allá Natán. Se saludan sin duda alguna. Y Natán le dice, David, rey David, Dios dijo que no. Dios dijo que no, que tú no le harás casa a él. Es más, me dijo, me dijo que él es el que te va a hacer casa a ti. Y que esa casa que te va a hacer a ti será para siempre. Y es más, me dijo que te va a dar un hijo. Y que ese hijo que te va a dar es el que le va a hacer casa a él. Y esa casa que este hijo te va a hacer será una casa para siempre. Amén. ¿Han leído esa porción? Amén. Ya hemos hablado en otra ocasión de eso. Vea bien. Allí hay una profecía con dos aplicaciones. Generalmente las profecías tienen dos y a veces hasta tres aplicaciones. Un hijo de David fue Salomón. Y Salomón le hizo el templo a Jehová, la casa a Jehová. Un templo, hermanos, digno del Señor. Porque Dios le ha dicho que un hijo de David se lo iba a hacer. Le hizo casa. Pero también Dios dijo que le iba a hacer casa a David. Y que esa casa que le iba a hacer a David era casa para siempre. Esa es la segunda aplicación de la profecía. Porque esa casa que le iba a hacer a David y que iba a ser para siempre, quien la iba a edificar es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿De quién es hijo Jesús? ¿De quién es hijo? ¿De quién es hijo? La Escritura dice, ¿de quién es hijo Jesús? ¿Ah? No, no es hijo de José. La Escritura dice, Jesús, hijo de David. Amén. Jesús, hijo de David. Cuando Jesús sacó demonios de los endemoniados, los judíos decían, ¿no será este aquel hijo de David?
Ellos ya esperaban al hijo de David. ¿No será este aquel hijo de David? Y cuando los enfermos oían pasar a Jesús, le gritaban: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Eso era también la profecía, que de David iba a salir linaje. Y Jesús es hijo de David, lo dice el Nuevo Testamento muchas veces. Muchas veces. Él dice, te va a edificar casa para siempre. Por eso dice la Escritura, la cual casa somos nosotros, la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Esa es la casa, la cual casa somos nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando el Señor les preguntó a sus discípulos que qué decía la gente que era Él, le dijeron lo que la gente pensaba. ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? Y Pedro le contestó, ya le dijo quién era. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le contestó el Señor? Sobre eso que tú has dicho, sobre ese fundamento que tú has dicho, edificaré mi iglesia. Y ahí Jesús está hablando de edificar su iglesia, la casa que Dios le había prometido a David. Edificaré mi iglesia. Y ya más adelante, Pedro, más adelante cuando escribe sus epístolas, dice, vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, como piedras vivas. Cada uno de nosotros, hermanos, es una piedra viva. Una piedra viva. Una sobre la otra, una sobre la otra, una sobre la otra, hasta edificar una casa, pero una casa espiritual, que es la iglesia. Cada uno de nosotros somos piedras vivas. De esa casa que permanece para siempre, que se le dijo a David allá en el segundo libro de Samuel. Casa espiritual. Somos un pueblo especial. Casa espiritual. Por eso hay que prestar mucha atención a esas palabritas pequeñas que hay en la Escritura. Por ejemplo, cuando se habla del Espíritu Santo, en la Escritura encontramos en algunas partes que dice que el Espíritu está en nosotros. En otras partes dice el Espíritu está sobre vosotros. Y en otras partes dice el Espíritu está con vosotros. Cada una de esos en, sobre, con, tiene su significado especial. En vosotros, que es el que está en nosotros, adentro. Adentro. Somos morada del Espíritu Santo, porque el Espíritu está en nosotros. Pero cuando la Escritura habla sobre vosotros, está hablando del bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu viene sobre aquellos que oraban en el aposento. Sobre todo aquellos que son bautizados en el Espíritu Santo, el Espíritu viene sobre ellos y los bautiza. Pero cuando habla el Espíritu está con nosotros, quiere decir que está en la iglesia, con nosotros, con todos acá, con la iglesia. El Espíritu Santo está acá. El Espíritu Santo está con nosotros, con la iglesia. Eso es muy importante. Porque aquí no estamos reunidos solo nosotros, los 10 o 15 que estamos acá.
No estamos solos. En otro estudio decíamos de que Jesús, cuando estamos allí en Apocalipsis, se pasea en medio del candelero, en medio de la iglesia. Jesús se pasea. Y cuando dice que el Espíritu está con nosotros, que el Espíritu Santo está acá también. Porque sin el Espíritu Santo no podríamos hacer absolutamente nada. Por eso es importante que nos congreguemos. Mucha gente pone el pretexto, no, si yo allá en la casa le canto a Dios. Allá en la casa le oro a Dios. Allá en la casa leo la Biblia. No necesito congregarme domingo tras domingo tras domingo. Pues están equivocados. Están completamente equivocados. Es cierto que si son creyentes, el Espíritu está en ellos. El Espíritu está. Pero no es lo mismo estar allá cantándole a Dios en la iglesia, en la casa supuestamente, y peleando con el gato, con el perro, sonando las cacerolas y todo esto y lo demás. Es acá donde se entrega a Dios todo nuestro ser, donde le entregamos toda nuestra alabanza, donde nos gozamos, levantando las manos, adorando a Dios con el pueblo completo, con todo el pueblo, con todos mis hermanos, con la congregación. No es lo mismo. Por eso es importante estar acá, guardar el debido respeto, porque Dios, el Señor, Jesús, el Espíritu está acá con nosotros. Amén. Es importante, porque esta es la casa de Dios. Y Moisés, a la verdad, verso 5, fue fiel, como lo vimos, en toda la casa de Dios, como siervo. Y el verso 6 dice, pero Cristo como hijo sobre su casa. Miren, hermanos, la diferencia. La diferencia que hay. Moisés fue fiel como sirviente. Eso es siervo. Como sirviente. Dentro de la casa. Dice en la casa. Mire bien. En. Ese en que dice adentro de la casa. ¿Qué es lo que hace un sirviente en la casa? ¿Qué es lo que hace? Trapear, limpiar, lavar los platos, cambiar las cortinas, esto, lo otro, darle de comer al gato. Eso hace el sirviente. Y Moisés fue fiel como sirviente. Como sirviente. Pero Cristo, fiel sobre la casa. La palabra ahí sobre en el griego es epi. Epi quiere decir sobre. Pero también quiere decir al frente de. Y así traducen algunas Biblias. Cristo fue fiel al frente de la casa. Ese sobre indica autoridad. Que Él es el administrador. Y el siervo está a las órdenes del administrador. Pero también, hermanos, la traducción al frente de la casa no solamente refleja autoridad, sino que Él es el que dirige la casa. Por eso la Escritura dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el que dirige. Él es el principal de la casa. Supóngase que uno de ustedes, ya no yo, sino uno de ustedes que comprar unas casas bonitas que le hablé. Uno de ustedes. Y va y ya con el poco de pisto y llega y ahí está el sirviente.
Y usted sabe que es el sirviente porque está vestido como sirviente, anda con la escoba en la mano o el trapeador o lo que sea. Y llega usted y le dice, mire, fíjese que me gusta esta casa y se la vengo a comprar, ¿en cuánto me la vende? Le dice al sirviente. Entonces el sirviente no le dijo, yo no soy el dueño. El dueño está allá, el hijo del patrón. Vaya a hablar con él. Con el sirviente no se pueden arreglar esos negocios. Tiene que ser con el que está al frente de la casa. Con el que está sobre la casa. Con él es que se puede tratar. Porque él es el amo, el dueño, el señor sobre la casa. Hoy en esta época, ya vamos a terminar, hermano, se ha dado esos movimientos que dicen que son cristianos y que son más judaicos que cristianos. Que los que dirigen la congregación se visten como judíos, se ponen la cosita aquí, suenan el cuerno para allá a la hora del culto, el shofar, y otros que guardan el sábado. Mire, esos están sirviendo al criado todavía. Si guardan el sábado, están sirviendo al criado, al siervo, al que está adentro de la casa, haciendo las cosas de siervo. No están sirviendo al que es Señor de señores, al que dijo yo soy Señor del día sábado. Han vuelto a prácticas judaicas que ya esos tiempos desde que vino el Señor quedaron relegadas, porque ya no estamos siguiendo al siervo, al criado, al sirviente. Ahora servimos al que está enfrente de la casa, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Sí, amén. Ya no. Es al Señor. Es al Señor. Por eso es que vino Él con este mensaje. Con este mensaje. Por eso es que la Escritura aquí en Hebreos capítulo dice que Él nos abrió un camino, un nuevo camino vivo, vivo. Y al final, verso 6, pues allá después dice, la casa somos nosotros, ya cual ya lo dijimos. Y viene una exhortación. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. La Escritura nos manda a ser firmes, a ser firmes. Aunque aquí, con estas palabras, el escritor de Hebreos tiene en mente otra cosa, de la cual él habla más adelante, y es de la apostasía. Él tiene en mente ahí la apostasía, de la cual va a hablar más adelante en otros capítulos. Pero lo que nosotros podemos tomar de esta parte es que Él requiere firmeza de nosotros. Que nos mantengamos firmes, sabiendo en quién hemos creído. En quién hemos creído. En el Hijo del Dios viviente. Bendito sea el nombre de Dios. Amén, hermano. Dios les bendiga.